Hola chicos, espero todos estén bien. El día de hoy pues en la clase de química comenzaremos entonces con un tema básico y fundamental para ustedes que es enlace químico, un tema que se ve bastante en grado décimo y para saber manejar el tema o aprender sobre enlace químico debemos tener en cuenta la tabla periódica. Esta es la tablita que nos va a acompañar. No es necesario que ustedes se aprendan todo esto de memoria. Para eso está la tabla periódica, para saberla manejar, no para aprendernos como tal las propiedades de cada elemento. Sí debemos tener presente algo muy básico y es la división general de esta tabla. Aquí vamos a encontrar los no metales, los gases nobles, los metales de transición y los metales. Los no metales, gases nobles, metales de transición y los metales, incluyendo estas tierras raras. ¿Listo? Cada uno de estos elementos o cada uno de estos átomos tienen unas propiedades específicas. Tienen un punto de electronegatividad, tienen una configuración electrónica propia y tiene una cantidad de protones y electrones. Entonces, estos átomos con sus propiedades permiten unirse a otros. Esa unión puede ser entre no metal y un no metal con un metal o un metal con un metal como tal. Esa unión que les estoy diciendo es precisamente a lo que nosotros llamamos enlace químico. Y ese enlace químico es lo que permite que nosotros o las cosas se sostengan. En pocas palabras sería como el hueso de nuestro cuerpo, que permite que nosotros nos sostenemos y que nuestras partes se unan, pues precisamente eso es lo que hace el enlace químico con los objetos de nuestro planeta Tierra o de nuestro cuerpo como tal. Entonces, están formados, todas las cosas están formadas por diferentes átomos y pues desde la química como tal se ha estudiado la composición de la materia y esa parte incluye los elementos que permiten que diferentes átomos se vinculen entre sí. Entonces, como tal, ¿qué es el enlace químico? Es aquella interacción o fuerza que genera que dos o más átomos mantengan una unión. Esa unión se da generalmente en los electrones de la capa de valencia, en los electrones que están en la capa más externa del átomo. Entonces tenemos aquí la representación de un átomo y puede ser que solamente este tenga un orbital a su alrededor. Ese orbital a su alrededor va a tener un electrón y ese electrón pues es el que va a permitir la unión con otro tipo de átomos. Esa unión que se da o ese enlace químico se da siempre en la capa más externa. Los electrones que están en la capa más externa son los que permiten esa unión o ese enlace químico. Y vamos a trabajar tres tipos de enlaces. Vamos a trabajar en enlace covalente, el iónico y el metálico para la clase de hoy. En el enlace iónico tenemos entonces una unión muy particular. Este tipo de enlaces solo se da por medio de dos elementos, entre un no metal con un metal. Eso es algo básico de este tipo de enlace. Y ustedes ya saben dónde están los metales y dónde están los no metales. Otro punto, la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7. Debe ser mayor, en este caso, mayor o igual a 1.7. Entonces recordemos que en la tabla periódica estos elementos que están a este lado en la parte acá inferior
incluso el francio, es el que tiene menos electronegatividad. Por su parte, el flúor es el que tenía mayor electronegatividad y fue un ejercicio que hicimos en clase. Y de esa electronegatividad se excluyen los gases nobles porque recordemos que ellos están completos y casi no les gusta interactuar con ningún otro elemento. Ahora, esta electronegatividad que es mayor a 1.7 le debemos sumar otra característica a este tipo de enlace, y es que o un elemento o un átomo gana o pierde un electrón. Si uno gana, el otro pierde un electrón. Entonces, un ejemplo básico que todos debemos conocer es el de sodio y cloro. Sodio y cloro, recuerden que es el que me forma a mí la sal de cocina o el cloruro de sodio. Entonces, el sodio en su última capa de valencia, tiene un solo electrón. Por su parte, cloro tiene en su última capa de valencia 7 electrones. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hay algo que se llama regla de octeto, y este quiere decir que va a pasar a tener 8 electrones. Entonces, el sodio va a pasar este electrón hacia el cloro y va a permitir la unión con ese electrón en su última capa de valencia. ¿Para qué hace eso el sodio? ¿Por qué le regala? Porque quiere estar más estable. Como quiere estar más estable, cloro le permite estar más estable para formar la molécula de cloruro de sodio. Ahora, ¿por qué se da esto? Bueno, la electronegatividad del cloro es de 3 aproximadamente, y la del sodio es de 0.9. ¿De dónde saco yo esa electronegatividad? La saco de la tabla periódica. Entonces cada uno de ustedes debe tener la tabla periódica y se va a dar cuenta que cloro tiene una electronegatividad de 3 aproximadamente y sodio de 0.9. ¿Qué quiere decir? 3 menos 0.9 nos da un total de 2.1. Y aquí también se cumple la otra regla, que es que la electronegatividad es mayor a 1.7. Este es el ejemplo del primer tipo de enlace iónico. También cabe recordar que sodio quedó cargado de forma positiva porque regaló un electrón, y cloro quedó cargada de forma negativa porque recibió un electrón. Es decir, este queda convertido en un anión, que es la parte que faltaba, y este queda convertido en un catión. Y ahora sí podemos pasar entonces al enlace covalente. Entonces, este tipo de enlaces tiene unas características. Se da entre la unión de los no metales. La electronegatividad o diferencia de electronegatividad es menor a 1.7. ¿Por qué es menor a 1.7? Porque la electronegatividad entre esos dos elementos o más, porque pueden ser más, son semejantes o a veces idénticos entre sí. Entonces esa diferencia tiene que ser menor a 1.7. El punto de fusión de este tipo de enlaces es más bajo, punto de fusión más bajo. También tenemos que este tipo de enlaces tiene o depende del comportamiento de los electrones. Entonces, así como se comportan los electrones, comportamiento de electrones. Así como se comporten los electrones, asimismo se permite una unión entre estos dos. Y este tipo de enlaces es más estable que el iónico. Permite que las cosas como tal sean un poco más fuertes, más duras, más sólidas.
este tipo de enlace hace eso. Y ahora un ejemplo. Bueno, aquí tenemos entonces dos átomos de oxígeno. El oxígeno lo encontramos en la parte de los no metales, ¿sí? Para formar pues lo que conocemos como un dióxido. Ahora, este tipo de enlaces entre estos dos oxígenos es covalente. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, necesitamos 8 electrones en esa capa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones en esta capa y necesitamos 8. Recordemos que 8 es para cumplir la regla del octeto. Ahora, oxígeno y oxígeno por este lado deben completarse entre sí. Nadie le va a regalar al otro un electrón. Los dos van a compartir. ¿Cómo así? Vamos a tener entonces que aquí estos dos electrones de este oxígeno y los dos electrones de este oxígeno deben compartirse y tener de cierta manera los demás electrones así. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de cumplir con un enlace covalente. ¿Cómo se hace enlace covalente? Ese enlace covalente se da de esta manera. Y el de acá toma dos electrones del siguiente oxígeno, ¿sí? Y así se forma un enlace covalente. Se comparten electrones. Este tipo de enlace se llama enlace doble, porque también hay enlace sencillo, que es cuando se comparte un solo electrón, enlace doble pues cuando se comparten dos electrones, o enlace triple cuando se comparten 3 electrones. Y también podemos llamar enlace polar. Dentro de los covalentes existe un enlace que es polar, que se da entre átomos diferentes, y el no polar, que se da entre átomos iguales, como en este caso. Entonces, la molécula de dióxido, o en este caso oxígeno, es una molécula no polar porque sus átomos son los mismos, y así se representa un enlace covalente. En cuanto al enlace metálico, entonces, como su nombre lo indica, pues tenemos una unión entre metales, por eso se llama metálico. Tienden a aparecer como elementos sólidos y en sí forman una nube electrónica. Como ejemplo de esto, pues encontramos sobre todo la unión de elementos que se encuentran en la parte metálica, pero más al lado izquierdo de la tabla periódica. Estos son más propensos a compartir electrones entre sí y formar una nube al final. Como ejemplo de enlace metálico, entonces tenemos el sodio. El sodio en su última capa pues tiene un solo electrón, que es el que tiende a perder. Ese electrón que pierde pues va a permitir que el sodio quede cargado de forma positiva, se vuelve un catión, y al final todos estos sodios van a tener o varios sodios, puede ser, van a tener un electrón separado y se va a volver una nube, como lo dice el enunciado anterior. Y de esta manera se puede concluir este tipo de enlace. Listo, chicos, gracias a todos, espero hayan entendido un poco lo que tiene que ver con enlaces químicos y nos vemos en una siguiente clase.